mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Vamos a orar. Dios de gloria, gracias te damos, Dios mío, en esta hora, porque nos permite nuevamente abrir tu palabra, Señor, y poder así meditar en ella, Señor. Edifícanos, Padre eterno. Tócanos, Señor. Llénanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo, Padre mío, nos traiga, Señor Jesús, convicción a nuestra vida. En tu nombre precioso. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar. Den gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuál es el objetivo de la muerte de Jesús? Casi no acostumbramos nosotros en nuestra iglesia a ir de acuerdo a la tradición de festividad en festividad, y aunque haya, digamos, un tiempo que el mundo celebra, ¿verdad?, alguna festividad religiosa, nosotros tenemos servicios regulares. Amén. Y la predicación casi siempre es diferente, pero quiero en esta hora decir de que realmente, de acuerdo a la historia y de acuerdo a la Biblia, hay parte de realidad, o podría decir mucha verdad y todo verdad en lo que sucedió en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Él murió por nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Hay otras cosas que quizá el mundo está celebrando o que menciona, que no están de acuerdo a la palabra de Dios, y por supuesto nosotros no nos entretenemos en ellas, y quizá fuera bueno aclarar algunas cosas para aquellas personas que todavía tienen alguna duda. Pero sí, la palabra de Dios dice que Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que, hermanos, Él, lo que está diciendo la palabra de Dios es que por su muerte usted y yo tenemos paz ahora. Somos reconciliados por su sangre preciosa. Quiere decir que la muerte de Jesús tiene, hermanos, un objetivo muy importante, amén, en cuanto a la vida eterna, la salvación del hombre. Amén. Hay cosas que es bueno saber. El tiempo de la Pascua judía, o cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, realmente la palabra de Dios dice que fue en el mes de Abril, o sea, en el mes de abril. ¿Sí se acuerdan? ¿Han leído eso, no? Y quiero decirle que más o menos se ubica a esta fecha, ¿verdad? De tal manera que los judíos mismos, en este tiempo, ellos están celebrando la Pascua. ¿Ok? Ellos están celebrando la Pascua. En las casas los judíos se reúnen y tienen sus ceremonias en sus casas, y algunos van a la sinagoga y hacen su ceremonia conmemorativa por lo que sucedió, no refiriéndose por supuesto a Jesucristo, porque para ellos Jesucristo o el Mesías todavía no ha venido. El Mesías todavía no ha sido sacrificado. Pero sí, ellos están conmemorando la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y lo hacen, celebran con hierbas amargas, y bueno, matan un cordero y lo hacen en las casas, comparten algunas comidas, y de esa manera ellos conmemoran así la muerte de ese cordero, o de ese sacrificio que se hizo allá en Egipto, cuando la sangre se aplicó a los postes de las puertas, ¿verdad?, y a los dinteles, para que el ángel de la muerte no llegara ahí. Si vemos nosotros que eso mismo tuvo un propósito. Amén. El que un cordero fuera muerto y aplicar la sangre en los postes de las puertas, en los dinteles, tenía un propósito, y es para que todo aquel que estuviera en esa casa donde la sangre fuera aplicada, esas personas estuvieran seguras, y el primogénito que hubiera allí no muriera. Entonces quiere decir que eso fue para que hubiera vida, y para que hubiera liberación, para que pudiera haber, hermanos, ¿verdad?, esa salida de Egipto, amén, y así poder
ir y adorar al Dios verdadero allá en el desierto, como Dios le dijo a Moisés. El tiempo entonces de la Pascua sí es alrededor de este tiempo, ¿verdad? Y hay por supuesto cosas que yo quisiera aclarar, y algunas de ellas son, estuve buscando, y busque usted, haga su homework, vaya y busque, ¿cuál es el origen de la palabra Easter? Y la verdad es que la palabra Easter, que lamentablemente muchas de nuestras iglesias, Oneness Pentecostal Churches, iglesias pentecostales del nombre, la mencionan y la celebran y bueno, y hablan tanto de Easter, pero la palabra misma Easter no la va a encontrar en la King James Version of the Bible o la Reina Valera o en ninguna versión de la Biblia. Amén. Amén. Porque realmente la palabra Easter no es bíblica. Amén. Amén. La palabra Easter viene desde allá de los tiempos de Babilonia. Si usted se acuerda que Babilonia, dice la palabra de Dios, que fue fundada por un hombre llamado Nimrod, quien fue un poderoso cazador. Ese hombre, ese poderoso cazador, tenía una mujer, la esposa de él, que se llamaba Semiramis, y con ella tuvieron un hijo llamado, ¿cómo se llamó? ¿Alguien se acuerda? Tamuz, quien fue la reencarnación, o sea que fue el hijo de ellos, que Semiramis dijo que ese niño había nacido milagrosamente. Ok, entonces de ahí viene la supuesta Trinidad también. El padre es Nimrod, ok, ¿verdad? Y bueno, viene la otra parte, la madre, que es Semiramis, que se hizo divina, ok, y está el niño Tamuz. Y de ahí ustedes van a ver cómo la tradición a través de los tiempos ha traído y muestra a una mujer siempre cargando un niño. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y haya venido eso todavía por todos los siglos, y todavía hay lugares donde eso se adora. Pero bueno, ahora esa mujer en otro idioma o en otros lugares no se llamaba Semiramis, sino que se llamaba Astarte. Si usted va a buscar la palabra ahí, dice Iostre, algo así, ¿verdad? De ahí viene Easter. Y en inglés Ishtar es como, ¿verdad? Es Easter. De ahí viene la palabra Easter. Y fue acomodada, por supuesto, al mundo religioso. No está en la Biblia. Amén. Entonces, la verdad es que, ¿verdad? Eso no es bíblico. Y otra cosa mucho más todavía que podríamos agregar es los famosos huevos de coneja, ¿verdad? ¿Cuántos todavía, hermanos, saben que esas tradiciones no solamente están en Inglaterra, sino que, y no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino que hoy también se han ido a los países latinoamericanos? Amén. Claro, en El Salvador se hacía diferente eso, porque en El Salvador lo que se hacía era que se llenaban los cascarones de huevo con ceniza, ¿verdad? Y el gusto era que en la procesión del entierro, el santo entierro que le llaman, reventárselo en la cabeza a la gente. ¿Sí se acuerdan de eso, sí o no? Y algo otros no lo hacían así. Algo otros los huevos literalmente hablando, huevos, ¿verdad? Con la yema y la clara y todo, esos eran los que le reventaban en la cabeza a la gente. ¿Cuántos lo hicieron? Aquí hay algunos que lo hicieron. Aquí hay algunos que lo hicieron, ¿eh? Amén. Entonces ya como que la cosa se estaba acomodando un poco, ¿verdad? A la Western Civilization, a la civilización de Inglaterra y todos estos lados. Ok, ahora yo estoy seguro que ya allá en los países centroamericanos, latinoamericanos, ya mandarán a los niños a buscar huevos también, ¿verdad? Aquí lo hacen. Ese es el gusto aquí, ¿verdad? Y los mandan y vamos a buscar los huevos. Y, hermano, eso está lejos de la palabra de Dios. Todo eso es superstición y no es bíblico. Amén, eso no es bíblico. Algo más que quisiera decir es que la razón por la cual Jesús murió no es para que año con año, ¿verdad?, la gente, hermanos, tenga un momento de meditación, porque también están los religiosos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos enseñaron que en este tiempo no se podían tirar piedras, no se podía correr,
había que portarse bien, ¿ok? Claro, eso yo creo que ya no existe en ningún lugar, ¿verdad? Pero así nos enseñaron, ¿ok? Pero solamente era una vez al año. Y hay 2 días por lo menos en que los lugares, los templos o los lugares de reunión, ¿verdad? Cristianas, podríamos decir, generalizando, se llenan y es para Christmas y para la Semana Santa. De modo que ahora todo el mundo está golpeándose el pecho y diciendo, ¿verdad? Hay que meditar, hay que pensar. Y hermanos, no es malo hacerlo, ¿verdad? Pensar en que somos quizás pecadores y necesitamos meditar y pedirle perdón a Dios, pero no es solamente un día al año. Amén. Esto no es solamente en esta fecha. No es el propósito de Dios tampoco el que Él viniera y muriera. No es para que, ¿verdad?, se vea hoy, este año, la película de la Pasión de Cristo y para que nos salgan unas 2 lágrimas ahí, que es lo que mucha gente hace, ¿verdad? Hay gente que 40 días antes de ahora van y se ponen un poquito de ceniza aquí y dicen, yo quiero ponérmela para que la gente me mire, y cuando me pregunten yo quiero demostrar la fe que tengo. Pero eso no está en la Biblia. Amén. Pero sí es verdad que hace aproximadamente, hermanos, 2000 años apareció un hombre en esta tierra, un hombre con características de un ser humano como los que estamos en este lugar, pero diferente a todos. Amén, diferente a todos. Porque Él, dice la palabra de Dios, que no había engaño en su boca. Él no era pecador como todos. La palabra de Dios dice que Él es el Verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros. La palabra de Dios dice que Él es Dios manifestado en carne. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice, hermano, que es el mismo Dios, el que en el Antiguo Testamento lo encontramos con el nombre en nuestras versiones como Jehová. Es el mismo que vino a morir por nosotros. Se hizo hombre. Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estuvo en la condición de hombre. Amén. Estuvo en la condición de hombre. ¿Con qué propósito? Para que el mundo, ¿será para que el mundo lo lleve colgado en el pecho en un crucifijo? ¿O para que el mundo adore ahora una cruz y se postre ante una cruz y se lo imagine a Él clavado ahí? Yo quiero decirle, Él no está clavado ahí. La Biblia dice que el sacrificio de Él fue suficiente, fue uno solo. Amén. Él pagó por los pecados suyos y por los míos. Ahora usted y yo lo que tenemos que hacer es recibir esa salvación que Él ha ofrecido. Amén. Él es Dios manifestado en carne. En el principio, dijo el hermano, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo, dice, por Él fue hecho. Amén. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, aquí hay gente que le ha recibido, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, ese es el propósito de Él haber venido a esta tierra. Es para que seamos nosotros hechos hijos de Dios. Quiero decirle que no se nace siendo hijo de Dios. Amén. No se nace siendo hijo de Dios. Un hombre se acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, le dijo, no puede ver el reino de Dios. Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Para ser salvo se necesita nacer de nuevo, y es para eso que el Señor Jesús vino a este mundo. Él vino con un propósito especial, y no es para que año con año se esté, ¿verdad?, repitiendo lo mismo, y hay gente, hay países, he entendido, he oído que hay lugares donde celebran, ¿verdad?, esta procesión y literalmente crucifican a un hombre, y ese hombre piensa, o esa gente piensa que haciendo eso, ¿verdad?, ya ahora sí ya merecemos algo. Nadie merece nada si no es, hermano, a través de recibir la salvación como conforme está en la palabra de Dios. Esa es la única forma. Amén. Entonces el Señor Jesucristo vino para rescatar a la humanidad del poder de Satanás. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, ¿para qué vino? ¿A qué vino? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Alguien estaba perdido aquí? Amén, ¿verdad? Todos estábamos perdidos. Amén, y a eso vino el Señor, a buscarnos a nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 13, vamos a leer Colosenses 1:13, y hay algo más que todavía quisiera decirle, aclarar, para que vea usted que, hermanos, la tradición, el mundo está muy lejos de la realidad. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces eso tiene un tremendo valor. Muchos lugares, hermanos, muchas iglesias en este tiempo, la predicación solamente es, ¿verdad?, la prosperidad y la bendición. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo hay que predicarlo todavía, porque el perdón viene por su sangre, dice la palabra de Dios. Estuve hablando con una persona hace una semana y me dice: oh, nosotros no creemos en pastores, nosotros no creemos en esto, y partimos el pan todos los domingos, y que bueno, y entonces digo yo, ¿cómo la gente, hermano, acomoda la palabra de Dios, ¿verdad?, a ellos? ¿Sí entiende eso? No es que ellos se acomodan a la palabra de Dios, sino que ellos traen la palabra de Dios y dicen: así me gusta, así lo vamos a hacer, y lo hacen, y se apartan de la palabra de Dios. Mucha gente cree, el mundo cree, que Jesucristo, bueno, el viernes, ¿qué dicen que sucedió el viernes? Murió, ¿verdad? El viernes es la pasión de Cristo, el viernes murió Él. Pero la palabra de Dios, a mí me dice en San Mateo, vea, vamos a buscar Mateo. Vea que no se da, hermano, no se cumple lo que la gente piensa. San Mateo capítulo, creo que es el versículo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver señal de ti, señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál es la señal del profeta Jonás? Es esta: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ¿qué dice? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días. ¿Cuántas noches? 3 noches. Para la tradición, hoy es el domingo ¿de qué? De resurrección, y el viernes es que Él murió. ¿Ok? Si el Señor Jesús murió el viernes y lo enterraron el mismo viernes, ¿cuántas noches pasó en la tierra si resucitó, si ahora ya está resucitado? Nada más 2, ¿verdad? Pero el Señor dijo que había una señal que tenía que cumplirse. Queremos ver de ti señal. ¿Qué señal nos das? Señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Será verdad entonces que el Señor murió el viernes y resucitó el domingo? ¿Verdad? Esto sería largo para explicarlo y no hay tanto tiempo, pero solo quiero decirle no. ¿Ok? El Señor Jesús murió un día miércoles y resucitó un día sábado.
el domingo en la madrugada, cuando aún era oscuro y las mujeres fueron al sepulcro, Él ya había resucitado. ¿Por qué fue que no lo vieron, no fueron a buscarlo el sábado? El sábado era el día de reposo. No podían ir, no fueron. Amén. Por eso es que esperaron hasta el amanecer del primer día de la semana, o sea, el domingo. Y ahí usted haga la cuenta, ¿verdad? Él murió entonces el miércoles y no el viernes. Si sale así la cuenta. Entonces miramos cómo la tradición, hermanos, está tan lejos. Pero no solo, ¿verdad? La religión tradicional es que dice eso, sino que vaya usted a ver, y la mayoría, hermanos, de cristianos piensan que Él murió el viernes y resucitó el domingo, dejando así incumplida la palabra de Dios. Y la gente está año con año, ¿verdad?, haciendo estas cosas. Pero realmente, hermanos, esto es más, hay más cosas más importantes, y es que entendamos cuál es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él vino para dar su vida, dice Mateo 20:28, en rescate por todo. Mateo 20:28, búsquelo. Es una escuela dominical y podemos buscar la palabra de Dios. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y qué bueno que usted que está en este lugar es uno de esos muchos. Y si todavía no lo es, métase, amén, para ser parte de esos muchos. Él vino para destruir las obras de Satanás en nuestra vida. Primera de Juan 3:8, primera carta de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted y yo no podíamos, pero gracias a Dios que Él sí pudo. Amén. Y ahora nosotros podemos decir que, hermano, somos libres. Ahora nosotros podemos decir que el diablo no tiene potestad sobre nosotros. No por nuestra cuenta, sino por Jesucristo, que vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para darnos vida eterna. Primera de Juan 5:11 y el verso 12. Gloria al Señor, gloria a Dios. Estamos tratando de aclarar la razón o el objetivo por lo cual Jesucristo vino a esta tierra y murió por nosotros. Primera de Juan 5:11. Gloria a Dios. Bueno, si está ahí, ahí está. Y este es el testimonio que dice. Y esta vida, dice, hermanos, fíjense, el que no tiene al Hijo, ponga el que está anteriormente. Ok, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo. El que sigue dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Hay personas que, usted solo Jesús, y es que Jesús es todo. Amén. Él es Dios manifestado en carne. Y hermanos, eso de que Él viniera como hombre a esta tierra era indispensable para la salvación suya y la mía. Amén. Si no, no hubiera salvación. Él es el Salvador. Amén. Por eso es que el Señor Jesús vino para que usted y yo seamos salvos. Gloria al Señor. Él vino para darnos, hermanos, la oportunidad de nacer de nuevo. San Juan 1:12. Amén. Dice, gloria al Señor, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, dice, no son engendrados, ponga, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que si alguien, ¿verdad?, todavía no se ha entregado al Señor y nació de papá y mamá, necesita nacer de Dios. Amén, es necesario. Necesita nacer de nuevo, porque el que no naciere, hermanos, de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús entonces es el Hijo de Dios,
y por, ¿verdad?, personas que no entienden o no saben lo que nosotros creemos y predicamos acerca, hermanos, de ese ministerio, ¿verdad?, de Dios, ese sacrificio que Él hizo, y creemos en el Hijo de Dios, no más que no creemos que sean tres personas distintas. Ese es algo católico 100%, ¿verdad? No lo encuentra en la Biblia, que Dios es tres personas, que Dios es tres seres. Es sumamente católico y viene, para su información, viene desde allá de los tiempos de Babilonia, y eso se ha venido arrastrando por todo el tiempo. Mucha gente todavía se siente mal cuando uno habla de que Jesús es Dios y de que Jesús es el Salvador y de que en Él estamos completos. Dice, sí, pero ¿y el Padre dónde está? ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Entienda, Él es el mismo. Dios es Espíritu. Amén, hermano. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria al Señor, Él es el mismo. Amén, ¿verdad? No se ponga usted por ahí a pensar, oh no, pero es que ¿qué tal si se enoja? ¿Verdad? Si se enoja el Padre, si solamente hablo del Hijo. ¿Ok? ¿Verdad? Es uno solo. Y uno su nombre, dice la palabra. ¿Alguien conoce el nombre de Él? Gloria al Señor. ¿Verdad? Jesús, hermano, a diferencia de todas las personas que han venido a esta tierra y han hecho grandes cosas, profetas que han estado en esta tierra, Jesús, Él dice la palabra de Dios que Él murió, pero Él resucitó al tercer día. Él les dijo, Él dice la palabra de Dios que les dijo a los discípulos y a los que estaban ahí, a los mismos escribas, a los fariseos, destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y dijeron, pero tantos años, más de 40 años se tardó Salomón para edificar el templo, ¿verdad? O Herodes para edificar el templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero ahí dice la palabra de Dios, mas Él hablaba del templo de su cuerpo, hablaba de la resurrección, hablaba que no se iba a quedar en la tumba. Hermanos, todavía muchas religiones hay que van y lloran sobre la tumba de sus profetas, pero usted y yo en este momento no debemos de llorar, porque Él no está muerto, Él está vivo, gloria al Señor, y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, gloria al Señor. Ya no hay que llorar por Él, amén, no, sino que más bien tenemos que llorar por nosotros mismos y afirmarnos delante de la presencia de Dios. Él ya hizo lo que iba a hacer por nosotros. Amén, Él ya no va a morir otra vez. No está en la tumba, ha resucitado. Él vino entonces para darnos vida, mostrarnos a nosotros que Él, hermano, tiene amor por nosotros. Entonces podríamos decir que el Señor, hermano, el Señor Jesucristo, Él murió. Mira lo que dice Romanos 14:8. Él murió para que vivamos por Él. Amén. Es por su muerte que nosotros tenemos vida. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ok? Para eso vino el Señor. Amén. Para que vivamos para Él. Para que vivamos por Él. Amén. Para, hermanos, que ya usted y yo no vivamos para nosotros mismos. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Y quise enseñar esto porque es importante que no vayamos en la corriente del mundo. A lo mejor alguien ahorita siente nostalgia y está diciendo, uy, pero la Semana Santa y está... No, la Semana Santa realmente, quiero decirle, es algo que usted tiene que entender, el propósito de la muerte de Jesucristo y darle el valor que realmente es. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, en otras palabras, si pues usted y yo hemos nacido de nuevo, estábamos muertos, amén, hermanos, pero Él nos ha dado vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ahora fíjense, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesucristo vino y murió por nosotros? Para que vivamos por Él, por su sangre preciosa. Para que vivamos para Él día con día. Amén, hermano. No una vez al año. Para que vivamos para Él, para servirle a Él, para agradarle a Él. Amén. Para que vivamos la vida que Él quiere que vivamos. En su palabra encontramos cómo Él quiere que viva usted y yo. Gloria al Señor. Y por último, para que vivamos con Él. Ahí dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y eso seguramente no está muy lejos para que suceda. Él está pronto a manifestarse. Amén. Él vino para que, hermanos, nosotros vivamos con Él. ¿Será que usted y yo queremos vivir con Él? Entonces tenemos que vivir para Él. Amén. Y si ya vivimos por Él, si ya vivimos para Él, es porque Él nos dio la oportunidad. Entonces acuérdense, Él murió para que vivamos por Él. La Biblia dice que somos comprados, somos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Era una vana manera de vivir. La herencia que su padre y su madre le dio era algo fuera de la Biblia seguramente, a excepción de los muchachos que han nacido ya en la verdad. Pero dice que Él nos rescató, no con oro, no con plata, amén, sino con su sangre preciosa. Por eso es que usted y yo somos hijos de Él, para que vivamos entonces para Él y para que vivamos con Él. Amén. Romanos capítulo 6, verso 8. Romanos 6, 8. Si lo pueden poner ahí, Romanos 6, 8. Mire lo que dice. Y si morimos, ¿qué dice? Con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Pero hay que morir con Él. ¿Qué será morir con Él? El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y fíjense lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe, amén, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. El cual nos amó y se entregó por nosotros. Lo que ahora vivimos en la carne, o sea que vivimos cada día de nuestra vida, debemos de vivir para Dios, si queremos vivir con Él por una eternidad. Primera de Tesalonicenses 5:10, y ya estoy terminando, y después los músicos ya deberían de, ahorita que termine, venirse para acá y continuamos, amén, porque hermanos, esto es, ¿verdad? Vamos a terminar temprano ahora, amén, vamos a alabar y glorificar al Señor. Ahorita va a comenzar el servicio evangelístico, amén, pero sí quería aclarar estos puntos por algunas personas que no entendían. Ok, Primera de Tesalonicenses 5:10 dice, ¿quién murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, ¿qué dice? Vivamos juntamente con Él. Para que ya sea que velemos, ¿qué será eso? Que estemos vivos, ¿verdad? Viviendo para Él, por supuesto. O que durmamos. No está hablando del dormir en la cama, ¿verdad? Sino que si usted o yo, ¿verdad? Yo quisiera decir más bien usted, pero quién sabe si seré yo, ¿verdad? Si dormimos, o sea, si nos toca dormir antes que el Señor venga, ojalá sea para estar juntamente con Él. Amén, hermanos. Esa es la esperanza. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, amén, acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros para darnos esperanza. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús, dice, a los que durmieron en Él. Porque, amén, por lo cual os decimos esta palabra, dice, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Fíjese, o sea que si alguien murió en Cristo, ¿verdad? Esa persona, hermanos, no nos vamos a ir nosotros antes. Esa persona dice que va a resucitar. Vea lo que dice: no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el propósito, ¿verdad? Quiero decirle que los negocios, a las tiendas les gusta estas temporadas, estas fiestas. Hay gente que envía tarjetas de Easter, de Christmas, de Valentine y de no sé qué. Bueno, hay tarjetas para todo. Hay canastas para todo. Hay celebraciones para todo. Amén, ¿verdad? Pero nosotros, la iglesia del Señor, entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña. El Señor Jesucristo vino para que vivamos por Él, para Él y con Él. Él abrió la puerta de los cielos para nosotros. Eso es lo que Él hizo. Amén. Cuando su obra, hermanos, sobre la tierra fue concluida, Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios, le podemos decir que cuando Él terminó su ministerio en esta tierra, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Luego subió al cielo, está allá, ¿verdad? Pero está aquí. ¿Por qué? Porque cuando llegó el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llenó el lugar donde los discípulos del Señor estaban. Amén. El Espíritu Santo de Dios se derramó, cumpliendo así la palabra de Dios, que Él dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos decir ahora: el Señor Jesucristo está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que a Él usted puede traer sus cargas, puede traer sus dolores, puede traer sus angustias, puede traer, aún traiga los pecados delante de Él, porque Él puede perdonarnos. Amén. Y darnos la esperanza. Amén, que Él nos ha prometido, la esperanza de la vida eterna. Amén, gloria al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Amén, aleluya. Así que no se le olvide, amén, para concluir, no se le olvide, el Señor Jesucristo no fue crucificado el viernes, sino el miércoles. Tiene que cumplirse la palabra de Dios. Easter, la palabra Easter no es bíblica. Amén, ¿entendieron eso? ¿Verdad? No es bíblica. Y si hay cualquier otra pregunta que usted pueda tener o algo, podemos hablar más después, porque hay mucho que hablar sobre esto y aclarar, ¿verdad? Para que así la nostalgia de algunos, ¿verdad? Porque es como cuando se celebran las crismas. Hay personas que se ponen muy tristes y muy compungidos y dicen: hermano, ¿y qué vamos a hacer para las crismas? Es que tampoco eso, el Señor Jesús no nació el 24 de diciembre o el 25 de diciembre. Amén, ¿verdad? Eso es cosa que no está en la Biblia. Pero si a usted le da esos sentimientos y todo, ¿verdad? Es necesario que busque la Biblia y se dé cuenta de la verdad. ¿Cuántos quisiéramos vivir mejor en la verdad? ¿Verdad? Es mejor vivir en la verdad que en las fábulas y en los cuentos. Vamos a alabar al Señor, póngase de pie, por favor. Amén, músico. De Cornelio empezó a hablar en lengua. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dice que simplemente pasaba Pedro la sombra sobre los enfermos